Hola, me llamo Ariela Katz. Recién acabo de publicar este libro que se llama Boicot, bajo el sello editorial de Cali Arena y la Universidad Iberoamericana. Se trata acerca del boicot turístico que se hizo a México en 1975, a raíz del voto de Echeverría a favor de la resolución que llamaba al sionismo una forma de racismo. Está de venta en Gandhi. Te aseguro que te vas a divertir si lo lees. Ven a comprarlo. Pues fue intermitente un poco, pero desde que comenzó hasta que terminó fueron 20 años. Dentro de la investigación yo creo que algunos de los documentos que fueron más importantes para el libro los tuve que rastrear de manera casi detectivesca, encontrando quiénes habían sido las figuras principales en las organizaciones judías de Estados Unidos, siguiendo su pista hasta ver qué había pasado con los papeles de estas personas, y así fue que poco a poco fui juntando un acervo. Cada vez me recuerdo todavía cuando encontré la transcripción completa de la entrevista entre Echeverría y el comité de judíos que había venido de las organizaciones de Estados Unidos a México, invitados por Echeverría. Yo encontré la transcripción completa, que es una reunión de 3 horas, registrada palabra por palabra. No la encontré en México, la encontré en Estados Unidos, en el archivo de uno de los participantes en esa conferencia. Fue un hallazgo emocionantísimo, y como este tuve muchos otros. Es muy correcta la palabra que usas, como anécdota. Así había quedado en el imaginario popular, como una anécdota interesante. Y yo sentí que tenía algo más atrás de ella. En realidad, cuando comencé a interesarme por el tema, me pregunté a otros historiadores y me decían, no hay nada más atrás, ya se sabe lo que pasó. Lo que pasó es que Echeverría votó a favor de sionismo y racismo, hicieron un boicot y mandó a Rabasa, despidieron a Rabasa y ahí se acaba todo. Bueno, lo único que se había dado un paso adelante es que un investigador había hecho un artículo acerca de la reacción en la prensa en México al boicot, que había sido una reacción antisemita. Y otra investigadora había hecho un artículo señalando que esta reacción antisemita había en realidad señalado una deficiencia en la ciudadanía mexicana de los judíos, es decir, que los judíos en México no estaban siendo aceptados todavía al 100% como ciudadanos mexicanos cuando se dio este incidente, que los dos son puntos muy valiosos, pero son los únicos que se habían explorado. Lo que había sucedido en sí para provocar el boicot y cómo se había dado el boicot, nadie lo había estudiado, y yo sentí que había una historia por detrás que había que descubrir. Bueno, la historia a muy grandes rasgos es, me voy a ir no al principio de la historia, sino a la causa de la historia. Echeverría, cuando era presidente, ya estamos hablando del final de su presidencia, era un hombre joven, con mucha energía, un hombre inteligente, y estaba buscando qué haría después de la presidencia. Y él pensó que lo más adecuado para él sería ser secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, este último año de su presidencia, él estuvo haciendo estrategias para lograr este fin. Una de las estrategias era conseguir el voto árabe para su candidatura en la ONU. ¿Y cómo conseguir el voto árabe? Pues complaciéndolos. Y dentro de los eventos que hizo Echeverría para tener mayor prominencia internacional y que cuando él presentara su candidatura la gente supiera quién era este señor, fue realizar muchas cosas en México. Por ejemplo, tener visitas internacionales sin fin, hacer giras extensísimas que no eran en realidad necesarias para México. Y una de las cosas que hizo fue organizar en México la conferencia del Año de la Mujer, que por ciertas circunstancias se había quedado de último momento sin sede. Entonces Echeverría ofrece que se haga en México. En México, de una manera que todavía no es 100% clara quién lo introduce, alguien introduce dentro de la conferencia meter que el sionismo es una forma de racismo.
esta aseveración política no tenía nada que hacer en la Conferencia de la Mujer, era ajeno al propósito y a todo lo que tenía que ver con la Conferencia de la Mujer. Sin embargo, entró, y Echeverría, con tal de complacer a los países árabes y soviéticos, al bloque árabe soviético, la dejó pasar. Ahí es cuando comienza la historia. Entonces, en México, en la Conferencia de la Historia de la Mujer en México, México vota a favor de una declaración, México, que incluye 2 condenas al sionismo como una forma de racismo. Pasa el tiempo y esta condena encuentra su llegada a la ONU, a la Asamblea General. También es un camino interesante porque, como se originaba en la Conferencia de la Mujer, no llega a las resoluciones políticas de la ONU, sino al Comité de Cuestiones Sociales y Humanitarias, que tampoco era su espacio adecuado. Y una vez ahí, se vota de nuevo y México otra vez vota a favor, alejándose de su política tradicional de abstención en este tipo de casos. ¿Cuándo vota México a favor? Hay una reacción mundial fuertísima. Y en Estados Unidos, los judíos, no las organizaciones todavía, estoy hablando de los judíos individuales y de muchos norteamericanos también no judíos y de incluso mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, sienten que este voto de Echeverría es un voto en contra de Israel, en contra de Estados Unidos y en contra de todo lo que para ellos es importante. Y deciden que no van a viajar a México, que están disgustados con México y con su comportamiento en la ONU y no quieren venir. Este es el origen del boicot de una manera espontánea. Ya después de eso, las organizaciones judías de Estados Unidos asumen el liderazgo de este boicot y lo hacen aún mayor y más efectivo. Mira, cuando sucede, los judíos llegaron a México, bueno, si nos remontamos al origen, hubo judíos en México en la época virreinal, hubo judíos que llegaron con Cortés todavía, pero la comunidad judía que existía entonces en México o emigró a otros lugares a causa de la Inquisición o murió en los autos de fe en la Inquisición también. Entonces, cuando hablamos de judíos en México, actualmente la comunidad contemporánea tiene su origen fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando estamos en 1975, en sectores de la comunidad ya están más años en el país, pero en el sector ashkenazí todavía no llevan tantos años en el país. Sin embargo, ya se sienten mexicanos. Sin embargo, el boicot saca a la luz que no todo mundo los ve como mexicanos, que tanto la comunidad está temerosa de reaccionar ante el voto de Echeverría. Es muy interesante ver que después de que México vota a favor de que sionismo es una forma de racismo, el Comité Central, que es la representación política de los judíos en México, tarda 2 semanas en publicar algo al respecto, mientras que en Estados Unidos, al día siguiente del voto, hubo manifestaciones masivas de cientos de miles de personas. En México, el Comité Central finalmente saca un desplegado en los periódicos defendiendo al sionismo, lamentando la condena y sin mencionar que México votó a favor, porque no están tan seguros de su recepción en el país, entonces no se atreven a hacer una crítica abierta. Cuando el gobierno Echeverría estaba desesperado buscando medios para detener al boicot, entendió que la comunidad judía era un elemento que estaba de su lado y que podría ser muy útil para ayudarle. Y efectivamente así fue. Fue la comunidad judía la que logró que de cierta manera parar el boicot, porque ellos tuvieron la idea de que Rabasa viajara a Israel, ellos estuvieron en contacto con los judíos de Estados Unidos para tratar de moderarlos, entonces fue un elemento que le ayudó, y a raíz de eso cambió la relación entre gobierno y comunidad judía. Cuando estalló, antes de que fuera el boicot, cuando iba a ser la votación en Naciones Unidas, la comunidad llevaba 3 meses pidiendo una cita con Echeverría para explicarle lo que iba a pasar. Nunca, no solo no consiguieron la entrevista, no consiguieron siquiera una respuesta formal a su solicitud. Después del boicot, en la toma de posesión de López Portillo, fueron invitados por el gobierno como representantes de la comunidad judía, y así ya se siguió en el futuro. Entonces fue un parteaguas que cambió para bien su integración al país.
A la hora de escribirlo me divertí muchísimo, muchísimo. Y siempre cuando se publica pues hay ciertos nervios de cómo va a ser recibida la obra. Y yo traté de escribir un libro que fuera, que tuviera una buena recepción tanto académica como popular. Y es un camino muy difícil de transitar porque por un lado metí muchísimas citas que fundamentan mi investigación y demuestran lo profundo y lo serio de mi trabajo de historiadora, y por otro lado traté de hacerlo ameno e interesante para que el público en general que le interesara ya fuera la historia de México, la historia de los judíos, la política, la diplomacia, pudiera encontrar en él algo que le llamara la atención. Afortunadamente he tenido una buena recepción. Me pasa con cierta frecuencia que me encuentro con gente en la calle que me dice, me encantó tu libro, y me ha tocado esto con académicos y me ha tocado también simplemente con lectores educados de que les interesó el tema.